Primera generación: tubos de vacío y tableros enchufables. Las en ese entonces enormes y lentas computadoras solo podían ser programadas manualmente con circuitos de cálculo, a las que se les tenía que cambiar su cableado con cada nuevo problema a resolver. Este es el principal motivo de su poca eficiencia, por lo que las empresas y operadores de computadoras buscaban alguna forma de mejorarlas. Segunda generación: transistores y sistemas de lote. Como se había apuntado, no existía tal cosa como el software. No fue hasta 1945 cuando John von Neumann inventó un ordenador que almacenaba en memoria instrucciones que indicaban a las unidades de cálculo lo que debían hacer. Poco a poco eso fue mejorando hasta que se desarrollaron las tarjetas perforadas, un, por así llamarlo, espacio de almacenamiento intercambiable que contenía lo que debía hacer la computadora. Sin embargo, los ordenadores seguían ejecutando un único programa cada vez, y los operadores aún tenían que cargar cada programa y sus datos correspondientes desde cintas o tarjetas perforadas, ejecutar el programa y después repetir todo el proceso para el programa siguiente. Y, si bien esto resultaba más rápido que el antiguo cambio del cableado, se seguía perdiendo una gran cantidad de tiempo que podría ser utilizada en cálculos de ordenador. Esta situación continuó hasta los años 50, donde las empresas que utilizaban ordenadores empezaron verdaderamente a buscar formas de resolver ese problema. El General Motors and North American Aviation Input-Output System fue el primer sistema operativo utilizado para el trabajo real. Fue creado por la División de Investigación de General Motors para la IBM 704. Su función principal era ejecutar automáticamente un nuevo programa una vez finalizado el que se estaba ejecutando, procesamiento batch o por lotes, útil también para dividir trabajos grandes en pequeñas partes. El Shared Operating System es un sistema operativo introducido en 1959. Es una mejora para el sistema de entrada-salida creado por General Motors, quien fue el pionero para la IBM 704. Su objetivo principal era mejorar el intercambio de programas. El sistema operativo Share proporcionó nuevos métodos para administrar buffers y dispositivos de entrada-salida, al igual que su antecesor, permitía la ejecución de programas escritos en lenguaje ensamblador. El Compatible Time Sharing System, o sistema de tiempo compartido compatible, fue uno de los primeros sistemas operativos de tiempo compartido. Este se desarrolló en el MIT Computation Center. Entre sus características principales se encuentra que tuvo una de las primeras utilidades de formato de texto computarizado, llamada runoff. Tuvo una de las primeras implementaciones de mensajería entre usuarios y fue el primer sistema informático en implementar el inicio de sesión con contraseña. Tercera generación: circuitos integrados y multiprogramación. OS 360, oficialmente conocido como IBM System 360 Operating System, es un sistema operativo de procesamiento por lotes desarrollado por IBM. Fue uno de los primeros sistemas operativos en requerir que el hardware de la computadora incluya al menos un dispositivo de almacenamiento de acceso directo. Algunas de las funciones que posee son: procesamiento gráfico de trabajos, entrada de trabajo remota, método de acceso a telecomunicaciones en cola y método de acceso a telecomunicaciones. Multics fue un innovador sistema operativo de tiempo compartido basado en el concepto de memoria de un solo nivel. Se puede decir que tiene influencia en todos los sistemas operativos modernos, esto debido a sus muchas ideas novedosas y valiosas. A pesar de eso tuvo fallas y no fue un éxito en ventas. Sin embargo, Multics tenía una serie de mecanismos estándar para permitir a los ingenieros analizar el rendimiento del sistema, así como una serie de mecanismos adaptativos de optimización del rendimiento. Fue uno de los primeros sistemas operativos en el cual fue implementado un único nivel de almacenamiento para el acceso a los datos, desechando la clara distinción entre los archivos y los procesos de memoria. El Microsoft Disk Operating System fue el miembro más popularmente conocido de la familia de sistemas operativos DOS de Microsoft y el principal para computadoras personales en la década de los 80s y mediados de los 90s, hasta que fue sustituida gradualmente por sistemas operativos
que ofrecían una interfaz gráfica de usuario. MS-DOS nació en 1980 al encargársele a Microsoft producir un sistema operativo para la gama de computadores personales IBM PC. Permite archivos con extensión .com y .exe e incorpora el intérprete de órdenes command.com. Cuarta generación. Computadoras personales. Mac OS es un sistema operativo creado por Apple en 1984. Este se caracteriza por su falta total de líneas de comando. Es un sistema operativo completamente de extensiones. Algo que me parece muy interesante por comentar es que la mayoría de los sistemas, en sus administradores de archivos, tratan a un archivo como una simple secuencia de bytes, lo que requiere una aplicación para saber qué bytes representan cuál tipo de información. Por el contrario, Mac le da dos bifurcaciones. La primera contiene el tipo de información, por ejemplo, el texto de un documento, y la segunda, o de recursos, contiene los datos estructurados, lo que sería el formato. De modo que una aplicación que no reconoce la información de estilo, todavía puede leer el texto simple. La primera versión de Windows era poco más que una extensión gráfica del MS-DOS. Su segunda versión, liberada en 1987, fue un poco más popular. La versión 2.03 ya incluía ventanas, lo cual llevó a que recibieran una demanda por parte de Apple. La versión 3.0, liberada en 1990, fue la primera en tener un éxito comercial considerable. Mejoró la interfaz de usuario, además de la multitarea. Entre sus demás características está: el archivo MS-DOS ejecutivo encargado fue reemplazado por el administrador de programas basado en iconos y el administrador de archivos basado en listas, lo que simplifica la puesta en marcha de aplicaciones, y agregó el administrador de programas y de archivos, soporte de red y soporte para más de 16 colores. Quinta generación. Actualidad. El GNU Linux es un proyecto de sistema operativo muy apreciado en la comunidad de usuarios. Su popularidad es gracias a que, como es software libre, cualquiera puede aportar modificaciones, lo cual genera que sea más completo. Además es de libre acceso, y poco a poco ha tenido mayor soporte de aplicaciones y actualmente es muy utilizado en empresas, además de tener muchos seguidores en general. Cuando salió el Mac OS X, tuvo problemas de compatibilidad y popularidad, pues el software que antes se utilizaba había dejado de funcionar. Incluso hubo gente que se oponía a las actualizaciones, pero con cada nueva versión liberada iba mejorando su estabilidad. Una curiosidad es que este sistema operativo comenzó como código abierto, pero poco a poco se fue disminuyendo su acceso. Introdujo un buen número de nuevas funciones para proveer una plataforma más viable y estable que su predecesor, por ejemplo la multitarea preventiva y la memoria protegida. El cambio más visible fue la inclusión de la interfaz Aqua, la misma que hacía uso de bordes suaves, colores translúcidos y rayas. Android fue desarrollado para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes, automóviles y televisores. Al contrario que otros sistemas operativos móviles como iOS o Windows Phone, se desarrolla de forma abierta y se puede acceder tanto al código fuente como a la lista de incidencias, donde se pueden ver problemas todavía no resueltos y reportar unos nuevos. El desarrollo de aplicaciones para Android no requiere aprender lenguajes complejos de programación. Todo lo que se necesita es un conocimiento aceptable de Java y estar en posesión del kit de desarrollo de software provisto por Google, el cual se puede descargar gratuitamente. Como conclusión, puedo decir que el haber realizado esta investigación fue bastante interesante. Se llevó a cabo una extensa lectura de muchos sistemas operativos y el contexto de cada época, las necesidades que había en ese momento, además de la capacidad que tenían los ordenadores. Esto fue muy útil para apreciar la evolución que han tenido los sistemas operativos. Darse cuenta de que las computadoras empezaron recibiendo instrucciones solo con la forma en que estaban conectados sus circuitos, para ahora cargar con sistemas operativos de decenas de gigas, con interfaces gráficas y todas las facilidades que se puedan agregar, además de la incesante búsqueda de volverlos más intuitivos con el paso del tiempo. Igualmente, da que pensar el que las computadoras en sus orígenes hayan sido de uso limitado prácticamente a las empresas, y no fue hasta mediados de los 80
que se empezaron a crear las primeras versiones personales. Incluso la clasificación en generaciones fue útil, dado que agrupar los sistemas operativos por ciertas similitudes ayuda a que sean comprendidos de mejor manera. No deja de ser algo que consumió mucho tiempo y que incluso no aparenta haberse cubierto completamente. Podrá o no parecer que se investigó lo suficiente para la realización de esta tarea. Sin embargo, después de leer los cambios en Windows, Mac, GNU Linux e incluso Android, por citar algunos, solo ha despertado un mayor interés por aprender lo más que se pueda de ellos, y en lo personal es lo que más aprecio.